36 y también vamos a estar en Hebreos capítulo 1. Así que busque esas dos citas bíblicas y vamos a entrar hoy a la palabra del Señor. Amén. Así que gloria a Dios. Cuando usted lo tenga me dice amén. Segunda de Crónicas 36, versículo 15 al 16. Sí, por favor. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén todos. Bendecimos a aquellos hermanos, hermanas, aquellas almas, aquel hombre, aquella mujer que van a recibir esta palabra por estos medios. Nuestro deseo y nuestra intención es que conozca del Señor y pueda tomar una decisión de servir, de buscar del Señor, de entregarse al Señor, y si se ha alejado, que se reconcilie con Dios. Amén. Para todos tenemos la cita. Leemos primeramente Segunda de Crónicas 36, en su versículo 15 al 16, y después se va al libro de Hebreos capítulo 1. Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice así, versículo 15. Y el Señor Dios de sus padres les envió palabra repetidas veces por sus mensajeros, porque Él tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos continuamente se burlaban de los mensajeros de Dios, despreciaban sus palabras y se mofaban de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y ya no hubo remedio. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos en el Nuevo Testamento capítulo 1. Pero mantenga siempre la cita de Crónicas. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos mis amados hermanos, y entramos de lleno a lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Yo creo que en alguna oportunidad, en alguna ocasión, en algún momento de su vida, yo no lo sé, solamente quiero expresarlo, ¿verdad? Porque yo sí lo viví, no sé usted, tal vez en su niñez, en su juventud o ahora en este tiempo. ¿Qué le quiero preguntar? Que en algún momento, escuche bien, en algún momento tal vez de su juventud, de su niñez, o tal vez en este tiempo, usted se ha hecho el rogar. Conteste, yo me contesto a sí mismo, yo sí. Se ha hecho el rogar, o bueno, mejor dicho, nos hemos puesto caprichosos. Nos hemos puesto en un momento caprichosos. De repente habrá el esposo o la esposa, el hijo, y de repente dice: mira, ya te dije una vez. Sí, pero ahí después lo hago. Te vuelvo a repetir otra vez que eso va a pasar. Sí, pero yo tengo tiempo. O sea, se pone, sea el hombre o sea la mujer, en algún momento se pone necio, se pone caprichoso, y a veces se ponen tercos. Perdone la expresión. Pero el Señor
Está diciendo aquí en el libro de Crónicas, el versículo que estamos leyendo, que les envió palabra, les hizo llamados de una de otra manera. Porque si algo tiene Dios es que Él no se cansa. Él está llamando al hombre. Dios no se cansa. Muchos dicen, ya tengo cansado a Dios. ¿Quién dice? Dios no se cansa. Entonces, ¿por qué Dios hace tantos llamados? ¿Por qué Dios siempre está ahí, hermano, insistiéndole al hombre? Porque sabe que la vida del hombre es tan corta. Sabe que la vida del ser humano es tan pasajera. Pero Dios quiere que en vida el hombre atienda. Porque Dios es eterno. Él, hermano, no tiene principio y fin. Él es el alfa y el omega. Entonces, ¿por qué lo quiero llevar a esto? Porque si podemos ponerle tema a esto que vamos a ver hoy, alguien puede decir, no esperes hasta que sea demasiado tarde. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Vemos aquí que dice que su pueblo se mofaba y se burlaba de sus profetas que Dios les enviaba. Dios traía palabra a través de sus santos hombres, los profetas. Estamos hablando de los santos hombres profetas de Dios, no los charlatanes que hay hoy en día, que se titulan, son pseudo profetas, pero no tienen nada de profetas. Entonces hay que ver, porque Dios tiene, hermano, como hay falsos, hay genuinos. Abundan más los falsos hoy en día, donde quiera. Hermano, muchos se autoproclaman profetas y todo lo que han dicho es mentira. Y cuando han dado una palabra no se cumple. Y cuando le dice uno a la persona, usted dijo, ¿verdad? Por palabra dijo que esa persona había recibido sanidad de esa. ¿Y qué fue su respuesta? No, yo la di, pero lo que pasó que la persona no lo creyó. O sea, fácilmente se sale. Pero cuando es un verdadero profeta de Dios, hermano, no es alguien que anda calculando o adivinando. Él trae una palabra directa de parte de Dios. Entonces aquí ellos despreciaron a los hombres de Dios. Entonces, no nos ocurra, o sea, porque tenemos ejemplo. La Biblia dice que estas cosas quedaron escritas para nosotros como ejemplo, para que no nos acontezca lo mismo que les aconteció a ellos. Que después de escuchar, hermano, el mensaje, recibieron la ley, recibieron palabra, le envió profetas el Señor. Al final, Dios se desagradó de la mayor parte de ellos. ¿Por qué? Porque lo que escucharon, no solo no le mezclaron fe, sino que muchos echaron la palabra de Dios tras sus espaldas. Aunque sabían, conocían, pero no hicieron lo que el Señor les dijo. Entonces, ¿verdad? No esperemos que sea demasiado tarde. ¿Para qué? Para el llamado que Dios te hace. Dios te hace a ti y me hace a mí el llamado a la reconciliación. Te hace el llamado al arrepentimiento. Me hace el llamado que abandone mi camino torcido que llevo. Me llama Dios y me dice, abandona eso que estás haciendo. Pero más sin embargo el hombre neciamente, tercamente, piensa que tiene, hermano, o que va a vivir eternamente y sigue en esa condición. Y cuando quiera arrepentirse será demasiado tarde. Por eso el tema es, ¿verdad? Que no, hermano, nos arrepintamos o que no esperemos hasta, hermano, hasta cuando ya sea lo último. Entonces, ¿le ha acontecido esto a hombres y mujeres? Sí, les aconteció. De hecho, le pasó esto a la generación de Noé. Dice que decidieron creer, pero muy tarde, porque el diluvio ya estaba. Noé, ahora sí creemos a tu mensaje. Ahora sí, Noé, creemos, ábrenos la puerta. Ya era tarde. Perecieron con todo y su familia y sus hijos, hermano, miles y miles de personas. Entonces, no esperemos hasta que sea demasiado tarde. ¿Verdad? Un ejemplo natural que podemos tener.
te dicen, está a punto que se le desarrolle cierta enfermedad. Rechazamos eso. Pero a veces le dicen a Ale, está a punto que le dé esta enfermedad. Pero mire, atienda. Porque si usted hoy atiende, usted puede alargar su vida. Usted puede, no, esa enfermedad no se va a apoderar de usted. Pero ¿qué pasa? Que dicen, no, ¿verdad? Yo lo dejo así, ¿verdad? No sé si usted ha conocido casos de personas que de repente le dijeron que tenía cierta enfermedad y dijo, no tengo nada. No se atendió, no hizo nada y al final, hermano, se fue de este mundo, se fue de esta tierra antes de tiempo, se fue joven, en un momento que estaba dormido, le dio un ataque al corazón y hasta llegó. Entonces, porque no atendió. Entonces ahora nosotros cuando Dios habla, siempre Dios está llamando, siempre quiere que usted lo incluya usted, porque usted es pueblo de Dios, usted es hijo de Dios, hija de Dios, usted es el real sacerdocio, nación santa, es un pueblo adquirido por Dios. Entonces siempre Dios nos está llamando. Entonces, ¿qué tan cerca estoy de Dios que no pueda acercarme más a Él? ¿Qué tan cerca estoy yo de Dios? Decir, no, pues si yo conozco de Dios, yo sé. Pero la pregunta es, ¿qué tan cerca estás delante de Dios? ¿Qué tan cerca? El apóstol Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, puede, hermano, es por medio de que usted y yo oramos. Tenemos comunión con Dios. Cuando usted se acerca a Dios, es cuando usted quiere intimar con el Señor a solas. Cuando usted se acerca a Dios, cuando toma una decisión es decir, sinceramente me doy cuenta que mi carne me está gobernando. Uno se da cuenta, a veces dice, mi carne me está dominando. Señor, perdóname. Pero yo creo que me estoy alejando. Entonces cuando nos acercamos a Dios, entonces hermano nos hacemos uno con Cristo. Entonces, ¿a qué está llamando Dios? A muchos a que tengan, hermano, una salvación tan grande, una salvación que Dios ofrece. Está llamando, pero ¿qué pasa? Hermano, ¿qué pasa? Que muchos oyeron el mensaje, recibieron el mensaje, pero simplemente no tomaron acción. Dejaron para después. Usted sabe que casi la mayoría de hombres, de seres humanos, a veces ponemos al Señor o ponemos lo de Dios como en segundo o tercer plano. ¿Por qué? Porque hay prioridades, ¿verdad? Hay prioridades dependiendo cuál es mi orden de prioridad. Pero Dios dice, le llama al hombre, hermano, a una salvación tan grande. Ahora, nosotros que somos salvos, dice el escritor a los Hebreos, que cuidemos una salvación tan grande. Porque si Dios no perdonó a los ángeles, entonces tampoco nos perdonará a nosotros. Entonces, esa salvación que usted y yo tenemos, hermano, es por pura gracia, por pura misericordia de Dios, pero es necesario. Entonces dice el texto, hermano, en esta otra versión de Crónicas, dice, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Que dice, constantemente mandó palabra al Señor. O sea, que él estuvo atento, el Señor, a su pueblo, pero ellos no quisieron, porque dice, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Entonces, hermano, cuánta misericordia Dios ha tenido con usted y conmigo, ¿verdad? Tanta misericordia que amanecimos con vida hoy. Hermano, y tuvimos pasamos este peligro, pasamos una situación difícil, pasamos momentos de enfermedad, qué sé yo, pero Dios ha tenido misericordia. Entonces, ¿por qué? Porque Él es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, es muy lento para la ira y grande en misericordia. Pero entonces,
esa misericordia también tiene un límite. La misericordia de Dios tiene un límite cuando, hermano, ve la condición de su pueblo. Cuando ve que su pueblo deliberadamente desprecia su palabra y el mensaje que le manda. Dice el 16, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Mire qué caro, qué terrible se paga cuando se menosprecia lo que Dios dice. Dice, hermano, que Samuel propuso en su corazón no dejar caer a tierra ninguna de las palabras que el Señor le dijo. Y como él propuso no dejar caer a tierra, mire, Samuel fue un hombre que vivió en una altura espiritual. Samuel, el pueblo le dijo, Samuel, tus hijos no andan conforme tú andas. Tus hijos se han dejado sobornar, pero Dios no le reclama a Samuel, porque Samuel hizo su trabajo en ellos. Pero aquí lo quiero llevar, propuso en su corazón no dejar caer a tierra ninguna de la palabra del Señor. Y entonces, ¿qué pasó con ellos? Se burlaron de sus profetas. Se burlaron de sus profetas. Y dice que se encendió la ira del Señor, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Entonces, es importante, hermano, que nosotros como pueblo de Dios, ¿verdad? Es para usted y para mí, pongamos mayor atención a lo que hemos recibido y escuchado. No vaya a ser que con lo que hemos recibido, lo que hemos escuchado, hermano, nos extraviemos y perdamos el propósito por el cual Dios nos llamó. Porque es importante, ¿verdad? Que cuando uno, hermano, se llena de palabra, cuando uno, hermano, atesora palabra de Dios. Usted ha escuchado personas que están, hermano, bien saturados de Biblia, de palabra, tienen, hermano, abundancia de palabra en ellos, y uno sinceramente se sorprende y dice, quisiera tener esa memoria, ¿verdad? Para que tener esa palabra, para traerla. Pero qué bueno que tienen esa palabra, pero les hace falta algo, les hace falta poder, porque tiene que ir palabra y poder, tienen que ir juntos, porque alguien puede conocer palabra, pero solo conoce, pero no obra nada. Como los fariseos sabían, pero no tenían, hermano, el poder. Entonces, cuando nosotros tenemos palabra y poder, nuestra vida es muy diferente. Nuestra vida, nuestro caminar con el Señor es muy diferente. ¿Por qué? Porque ese poder respalda lo que tú y yo hacemos o decimos. ¿Por qué? Porque debe ir junto. Entonces, mire, Pablo llegó a la iglesia de Corintios. Y Pablo les dice, yo no vengo a ver todos los dones que ustedes tienen, porque la iglesia de Corintios abundaba en dones. Todos profetizaban, tenían experiencias. Vengo a ver el poder que ustedes tienen, pero no lo tenían. Entonces, por eso la importancia que no, hermano, no esperemos demasiado tarde. Después me preparo, después lo hago, dicen algunos, pero va a ser demasiado tarde. A quienes dice, cuando esté yo ya libre de mi, tal vez cuando me retire, entonces sí voy yo a servir a Dios. Pero quién sabe si va a llegar a esa edad, puede ser demasiado tarde. Entonces veamos el primer texto que tiene mi hermano. Entonces Dios habla, dice Hebreos, habiendo hablado por los padres a los profetas en este último tiempo a través de su Hijo. ¿Cuántas veces, hermano, Dios ha hablado a su pueblo? Pero mire cómo responde su pueblo. ¿Qué dice, hermano Jeremías, por favor? Jeremías 22:21. Dice, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Amén. Mire,
lo que le dice el Señor a su pueblo. Te he hablado. Estaban prósperos. Tenían, hermano, las bendiciones. Pero más sin embargo, hermanos, no quisieron oír. No quisieron oír la voz de Dios. Hay personas, me hicieron esa pregunta hace mucho tiempo, porque la persona que me lo hizo se sentía mal, se sentía incómodo, se sentía como que le habían despreciado, como le habían hecho a un lado. Y me dice, hermano, quiero que me saque de una duda. Las cosas materiales es cuando alguien está bien prosperado en cosas materiales, me dijo, cuando alguien está bien prosperado en cosas materiales, esa es una señal que está bendecido. No necesariamente, no necesariamente. ¿Por qué? Porque me dijo, tuve una experiencia de alguien que me dijo que yo estaba en la vil miseria, que yo a lo mejor estaba en pecado, que a lo mejor no andaba bien con Dios, por eso es que Dios no me prosperaba y que siempre estaba casi al día. En cambio, la otra persona tenía en abundancia. Le dije, no necesariamente. Le cité el verso que dijo el Señor, que la vida del hombre no depende de sus riquezas. Si alguien se quiere jactar, decir que porque tiene, hermano, esta es la bendición. La bendición de Dios, dice la Biblia, es la que enriquece y no añade con ello tristeza. Pero este pueblo, hermano, recibía prosperidad, bendición de parte de Dios. Pero, ¿qué dijeron en esa condición ellos? Dios les habló, pero más sin embargo no quisieron oír su voz. No quisieron oír su voz. Hay quienes, hermanos, Dios los hermanos los prosperó, los levantó, ¿verdad? Dios, cuando de repente, cuando llegaban a la iglesia, llegaban en una chatarrita, por decir algo, ¿no? Y ahora tiene hasta 3 carros, 4, escoge qué carro es ir. Y resulta que ahora no va para la iglesia, ahora va para tal lugar, a otro lugar. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hermano, lo que Dios da no me debe de hacer a mí de desviarme de su camino. Al contrario, debe de ser para estar, hermano, más agradecido con Dios y a los pies de Cristo. Entonces aquí dice, les hablé en su prosperidad y aún así ustedes me rechazaron. Por eso, hermano, el tema, si podemos ponerle tema a lo que estamos viendo, hermano, que no esperemos hasta que sea demasiado tarde. O sea, esperar o decidir o hacer algo hasta que sea tarde. No, hoy es el día, hoy es el tiempo, ¿verdad? No importa si yo tengo que tomar una decisión en mi casa, si yo tengo que hacer algo y sé que eso es para, hermano, para ordenar mi vida, yo tengo que apresurar, tengo que hacerlo, no voy a esperar más. Por eso dice el Salmo 51, al que ordenare su caminar, yo le mostraré mi salvación. Al que ordenare su caminar. No está diciendo que Dios va a venir a ordenar mi caminar. Yo tengo que ordenar cosas que no están bien en mi vida. Yo tengo que ordenar cosas que no están bien en mi vida. Entonces digo, este es un desorden. Yo tengo que dejar esto. Señor, ayúdame, gracias que me hablaste, Señor, tengo que dejar esto. Entonces dice Dios, ya ordenaste eso, ahora yo te mostraré mi salvación. Ahora vas a recibir de parte mía. Ahora, tal vez lo que tenías antes fue tu logro, fue tu esfuerzo, ¿verdad? Fue tu capacidad, pero ahora yo te voy a dar, yo te lo voy a dar, sin que hagas tanto esfuerzo. Porque ordenaste tu caminar. Pero si yo no ordeno mi caminar y quiero seguir igual, voy a estar dando vuelta en el mismo lugar, hermano, como la arena movediza, va a ir dando vuelta. Usted ha visto aquellos animalitos, hermano, que los hámster, ahí van corriendo ellos, van a 100 por hora, pero están en el mismo lugar. Y le miro uno las patitas, cómo se hacen los pobres animalitos, según ellos van corriendo millas, están en el mismo lugar. Así hay cristianos que como no quieren ordenar su vida, no vas a avanzar. Entonces, por eso no decidamos demasiado tarde.
¿Por qué será que el hombre deja las cosas a última hora? Hay hombres, hermano, hay hombres que en la agonía están pidiendo perdón. Cuando estaban bien lo podían hacer y no lo hicieron. Yo, hermano, recuerdo que mi madre me dijo que, hermano, un tío que hizo, no le puedo contar aquí todo, pero se aprovechó de la situación, porque pues agarró lo que no era de él y lo hizo fiesta, y después de años quiso pedirle perdón a mi madre y ya no pudo hablar, balbuceaba nada más. ¿Por qué? Cuando está en sus cabales, ¿por qué no, hermano, hacerlo? Por eso, cuando estamos, hermano, en nuestros cabales, podemos decir, ciertamente yo aquí en este punto yo fallé, yo hice esto mal, ¿sabe qué? Hice mal esto, pero yo me arrepiento de ello, no quiero volver a caer ahí. Entonces, ¿para qué dejarlo para después? Las cosas que, hermano, las cosas no se arreglan, ¿verdad? Diciendo despacito lo hago. Hay cosas que son tan importantes que debemos atender. Entonces, veamos el siguiente verso. ¿Qué dice, mi hermano? Oseas 2:14. ¿Qué dice? Amén. Dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Ven? Dice que la va a llevar al desierto. Ahí, hermano, no hay para dónde ir, no hay para dónde agarrar. Desierto, literalmente. ¿Ha estado usted en algún lugar en un desierto? Es bien afligido, es horrible. Siente la gente que se va a morir ahí, porque mira para los 4 lados y dice, ¿para dónde le doy? Nomás ve el humito del calor en aquel lado, en este lado, y ¿para dónde se va? No hay. Pero entonces ahora, como te llevó a ese lugar, hoy te voy a hablar al corazón, como que Dios dijera, ahora que estás solo, ahora que estás sola, ahora es cuando te quiero hablar. Has estado muy ocupado, has estado muy afanado, muy trajineado, pero ahora yo te voy a hablar. Entonces hay quienes están pasando, hermanos, desiertos espiritual. Por ejemplo, alguien está pasando la prueba. Muchas veces el Señor nos lleva a tiempos, hermanos, de desierto para hablarnos directamente a nuestro corazón, para que ahí podamos atender, seamos más receptivos para escuchar la voz de Dios. Entonces, estos tiempos que estamos viviendo, hermano, es para atender la voz de Dios. Son tiempos, hermano, en los cuales nos sentimos a veces solos. Aunque tengamos alrededor mucha gente, a veces nos sentimos solos. No nos sentimos comprendidos, ¿verdad? No me comprende al 100% mi esposa. No me comprende 100% mi esposo, o mi padre, o mi madre. Pero Dios sí te entiende a cabalidad. Pero es necesario que, hermano, nos detengamos. Por ejemplo, ahí dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Ahí ya no tiene otra. Es como aquel que está en la prisión. Los que están en la prisión, hermano, tienen 23 horas para leer la Biblia. Antes no la leía, la detestaba. A mí yo estuve, hermano, predicando en la prisión de máxima seguridad de acá, 7 años. Pero antes nos entrenan y todo, y nos llevaron literalmente a las prisiones. Nos dieron un tour por las prisiones. Ay, Dios mío, hermano, solo estar en ese cuartito aflige. Es un cuadrito nada más, y ahí está el baño y una cama, y es todo. Y están las grandes rejas. No tiene espacio, no tiene para dónde ir. Entonces ahí se pone a meditar aquel hombre, aquella mujer, y dice, ¿por qué no aproveché mi libertad? ¿Por qué cometí esto? Si tan solo pudiera regresar el tiempo, dice. Hoy no veo a mis hijos. Hoy no como lo que yo quería, lo que yo gustaba antes. Aquí tengo que lo que me dan. Entonces, hermano, llega un momento que Dios tiene que detenernos. Hay quienes dicen, hermano, no quieren. Entonces Dios dice, Dios tiene medios. Los lleva al desierto. A otros los lleva a la cama de un hospital. Y ahí inmóvil, hermano, ahí dicen, ahora sí, Señor, perdóname. Ahora sí voy a servirte. Yo me estaba haciendo el desentendido. De una, de otra manera.
porque no es castigo de Dios. No es castigo, hermano, es amor de Dios, porque Él quiere, hermano, que nos atraernos con lazos de amor y misericordia, pero a veces no atendemos. Entonces dice, la traeré, ¿verdad? Le hablaré al corazón. Entonces, hermano, es importante que entendamos y que nosotros podamos discernir la voz de Dios. Por ejemplo, hoy, este tiempo que estamos viviendo, el llamado es para nosotros, hermano, a la santidad, ¿verdad? Muchos ya no se predican en muchos lugares. Eso es, hermano, ya temas que quedaron al pasado. Es tan importante el llamado a la santidad. Pues el Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Pero ¿qué hace mucho cristiano, mucho creyente? Justifica su pecado. Mucho creyente justifica su pecado. ¿Sabe cómo lo hace? Y dice, Señor, tú sabes que soy débil. Y tú sabes que yo no puedo dejar eso. No, ahí está justificando su pecado. Porque si quisiera, toma decisión y el Señor le ayuda. Pero si no quiere tomar decisión, Dios no le ayuda. Usted sabe que cuando nosotros tomamos decisión y proponemos en nuestro corazón decir, Señor, voy a hacer las cosas para ti, Señor. Entonces viene Dios y te da la fuerza. Dios te ayuda. Dios te abre puertas, te da la sabiduría. Pero mientras nosotros no queramos, Dios no nos va a forzar. Entonces, la santidad en nuestras vidas, en todo. La Biblia dice que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Entonces es el llamado que Dios está haciendo. No está hablando de una perfección. No está hablando que ya no vamos a pecar. Porque la Biblia dice que si alguien dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Estamos hablando, hermano, pecar deliberadamente. Entonces es importante, hermano, que no dejemos para después, para ya de último, tomar decisiones cuando Dios te dice, atiende a mi voz, hoy te estoy hablando, hoy te estoy llamando. Sí, pero que tengo que hacer esto primero, Señor. Sí que, no. Dios dice, atiéndeme a mí y después vendrá lo demás. Después yo te voy a abrir puertas. Después, aquellas cosas que tú has querido arreglar, yo te voy a abrir puertas. Yo te voy a poner esos medios. Yo lo voy a hacer. Pero es importante atender. Veamos la otra cita bíblica, mi hermano. ¿Qué dice? Amén. Oseas 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Amén. Amén. Mire que Dios nuevamente llamando. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Entonces llegan tiempos de angustia. Hermano, Dios tiene medios de cómo, hermano, mire, llamarle la atención a alguien, de cómo que vuelva en sí. Que vuelva en sí. Entonces llega el momento que le dicen, ahora, mire, ahora está con ese diagnóstico. Ahora dice, pero yo no sé por qué estoy sufriendo de esta enfermedad. Yo no sé por qué me pasa esto. Señor, ayúdame. Dice el Señor, desde hace mucho tiempo te quiero ayudar. Desde hace mucho tiempo me has dejado ahí con la palabra, por decir algo. Desde hace mucho tiempo me has dejado con los brazos abiertos. Te he querido abrazar, pero tú no quieres. No tengo tiempo después. Entonces, como Dios es grande en misericordia, entonces dice, bueno, no quieres de esta manera. Yo tengo otros procesos. Vas a, como le decía al principio, hay quienes, hermanos, le diagnostican una enfermedad. Y el doctor le dice, váyase preparando porque ya son 6 meses de vida. Se aflige uno como humano. Se aflige y dice, Señor, ¿pero cómo? Ezequías, ¿verdad? Llega el profeta Isaías, le dice, Ezequías, ordena tu casa porque morirás. ¿Y qué hizo Ezequías, hermano? Empezó a decirle al Señor, Señor, yo te he servido. Le trajo a memoria al Señor cómo él, hermano, fue fiel para servirle a él. Claro que sí, le alargaron los años. Pero hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué es que se deja a última hora las cosas? Tenemos que atender a lo que Dios dice.
Si a algo debemos de atender, hermano, pero al 100% es a lo que Dios dice. Y Dios nos habla, ¿verdad? Aquellos les habló, hermano, en medio de la prosperidad, no quisieron. Les habló, hermano, por medio de los tiempos, no quisieron. Les habló por medio de la angustia. Y aún ahí, hermano, el Señor está trayendo a su pueblo. Entonces, es importante entender, hermano, que nosotros lo que es de Dios debemos tomar decisiones pronto. No dejar, hermano, después, ¿verdad? Como dijo alguien, cuando esté ya viejito yo le sirvo al Señor, dijo. Cuando ya esté viejito, ahorita estoy joven. Bueno, era lo que yo le decía a mi madre. Mi madre me decía, mi hijo, mira, me hablaba el evangelio, me hablaba, hermano, de que fuera a la iglesia, y yo allá en mi país, yo pues rebelde, desobediente y abusivo. Me acuerdo que mi mamá me decía, mira, mi hijo, allá hay bastantes jóvenes en la iglesia, vieras cómo los toca el Señor. Entonces yo le dije a mi madre, bien irrespetuoso, usted está en la iglesia porque usted disfrutó su juventud. Yo me acuerdo, le dije, cuando usted se iba a los bailes. Y mi mamá cuando le recordaba eso se reía. ¿Usted se acuerda cuando se iba a los bailes? Nunca se me olvida que se ponía un abrigo bien largo, hermano, que le llegaba hasta el tobillo. Y se iba a bailar y nos dejaba allá en la casa. Le digo, ¿usted disfrutó su juventud? ¿Ahora está en la iglesia? Sí, pues claro, ya disfrutó usted el evangelio para los viejitos. Según yo. Pero hermano, uno, como dice el Señor, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Entonces yo le decía, mamá, eso, usted que está viejita. Entonces, ignorantemente, sin sabiduría hablaba. No sabía yo que, hermano, al llegar a esta nación, al mes exacto de estar en esta nación, mire, el Señor tocó y cambió mi vida. Si algo, como le digo a mis familiares, ¿qué es lo que más te ha gustado? ¿O cuál es lo más grande que ha experimentado en Estados Unidos? ¿O qué es lo que más atesora? Lo más grande es que el Señor se ha revelado a mi vida. Ese es lo más grande. Porque llegando a este país al mes, hermano, ya estaba yo llorando, quebrantado. Fue un impacto de parte de Dios. Pero ¿a qué lo quiero llevar? Que muchas veces uno habla cosas sin sabiduría. A veces uno dice, no, después, hombre, no, es que ustedes son fanáticos. Usted es fanático tal vez. Ustedes son extremistas. No, somos bíblicos. Lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el que quiera atender, va a atender. El que no quiera, pues no lo va a hacer. Dios no lo va a obligar. Dios no obliga. Entonces, por eso que nosotros debemos darnos cuenta que lo que hacemos para Dios o lo que vamos a hacer para Dios, lo hagamos ya. Pero lastimosamente, hermano, Dios, llamando de muchas maneras a su pueblo, de muchas maneras, como dice Hebreos, dice que él habiendo hablado por los padres, a los profetas, en este último tiempo por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy se predica a Cristo, pero lamentablemente mucha humanidad está llena de filosofías huecas, de razonamientos vanos. Y hermano, hemos tenido esas experiencias. Hay gente que a veces nos quiere hasta agredir y dicen, usted, me dijo alguien, lo que pasa es que usted es un ilusionista. Le está hablando a la gente algo que no se ve, que no existe. ¿Dónde dice usted que está el infierno? ¿Dónde dice que es mentira? Sea realista. Me dijo, usted es ilusionista. Se encuentra uno con gente así. Después se encuentra con gente razonadora. Que hermano, razonan. ¿Sabe cómo? Y así hay gente en las iglesias. Espero que usted y yo no seamos esos. Que razonan, hermano, la Biblia. Y dice, no tiene lógica, dice. Lo que dice ahí Dios no tiene lógica. No, si Dios no está preguntando si tiene lógica o no. Dios dice que si creyeres en el Señor Jesucristo, serás salvo. Pero si no creyeres, ya eres condenado, dice Dios. Ahí no hay lógica. Y la gente dice, no tengo lógica. Y otro que hermano dice, bueno, me encontré con otro hermano que dijo,
¿Cómo es que tú predicas así? Le estoy hablando verdad. ¿Cómo es que tú predicas un Dios de amor? Me dijo. Cuando ese Dios que tú dices que hizo los cielos y la tierra mandó a matar niños de pecho, me dijo. ¿Crees tú que es amor? Le dije, hablas lo que no entiendes. Hablas lo que no entiendes. Porque Él decidió eso, porque Dios conoce el presente, el pasado, el futuro. Él sabía que esos niños de pecho un día iban a ser enemigos del pueblo de Israel y los iban a acabar. Y la Biblia dice que las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Entonces la orden era que acabara con niños de pecho, pero como muchos usan su lógica, no, yo no acepto ese Dios, me dijo el hombre así, altote. No acepto ese Dios, me dijo. ¿Sabes qué Dios es? Ese sí realmente es Dios, me dijo. El Dios de mi jefe, dijo. Él era security de aquí, de este shopping mall de la 20, de aquí. Y hasta se vestía de policía él, y andaba con un carro hasta de policía, y era un security. Y me dijo, ese Dios sí, dijo, porque era Alá. Digo, ese sí. Bueno, le dije, tenés toda la libertad. Yo te vine a predicarle, bueno, fuera de aquí, me dijo. Nos sacó del parqueo a todos. Fuera de aquí. Está bien, que Dios te bendiga, le dije. Cristo te ama. No me estés diciendo eso, me dijo. Así, como lo oye. A los 2 meses mató a una persona, como era security, mató a una persona aquí en Lancaster, en la discoteca, y hoy está cumpliendo una condena, 30, 40 años. El que se opone a lo de Dios, Dios se encarga, Dios los elimina. El que se opone a lo que Dios dice, hermano, Dios se encarga de ellos. Muchos razonan la Biblia. Es que no va con mi mente, claro, jamás ni nunca va a ir con la mente. La mente, hermano, es animal, no puede entender lo espiritual. Entonces nos vamos a encontrar con gente así. Porque dicen, no, yo que mejor cada quien se va a salvar. Con que seamos buenos, hagamos buenas obras, que yo ayude a las personas, que no le haga mal a nadie, que no tenga vicios, soy buena persona. De muchos buenos. ¿Sabía dónde está toda esa gente que son buenos? En el infierno. Por buenos están al infierno. Rechazaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, para terminar, Juan 5:24 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Hermano, qué importantísimo es creer a lo que Dios dice. Por eso es importante, hermano, decirle al Señor, Señor, circuncida mis oídos para oírte a ti. Porque muchos oyen, hermano, oyen, pero no ponen por obra. Muchos oyen, pero dicen, no entendí nada, fíjate. Hay quienes se han leído la Biblia hasta 3 veces, pero no entienden lo que leyeron. Entonces, ¿quién es el que da esa sabiduría? Es Dios. Es Dios. Entonces aquí dice, el que oye mi palabra, con una, hermano, mire, con un mensaje aún de un tartamudo, y que te diga, mire, ¿sabe cómo se convirtió en no puedo decir gran, pero fue un hombre muy reconocido en los años 1800, que marcó, hermano, ese tiempo, muy conocido. Cuando él se convirtió, él iba a escuchar a otro. Dice que lo invitaron, él no era creyente, lo invitaron a un lugar donde iba a estar un famoso predicador y dijo, voy a ir. Y da la casualidad que ese gran predicador que iba a llegar se enfermó y no llegó. Entonces aquella persona que lo iba a escuchar ya estaba ahí. Entonces el pastor dijo, pues, ¿sabe qué? Que predique ese diácono, dijo. Que predique ese diácono. Pero yo, y en una iglesia tan grande, ¿sabe qué? Dijo, nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Pero ¿sabe qué? Como estudiaba la palabra de Dios, abrió Isaías y dio un verso, hermano, donde dice ese verso,
el que lo mire a él será salvo. O sea, estoy parafraseando. El que lo mire a él será salvo. Y hermano, solo ahí se quedó en ese mensaje ese hombre. Y aquel que fue a escuchar al gran predicador, fue su noche. Esa noche creyó en el evangelio. Entonces, lo importante es oír a Dios, oír lo que Dios te dice. Entonces yo debo de obedecer, no solamente, hermano, de decir, bueno, estuvo bueno el mensaje. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? ¿Ah? Se ríen los hermanos. Pero hay alguien que dice, qué tremendo mensaje. Pero solo usa la palabra para decir eso. Pero realmente no ha hecho, hermano, el trabajo que debe hacer en su vida. Entonces, tú y yo que somos hijos de Dios, hermano, si en algún momento nosotros estamos, como decir, encaprichados, o estamos haciendo caso omiso a lo que Dios dice, Dios nos está avisando hoy. Dios me está diciendo a mí que ya pare, que ya es el tiempo. Porque va a decir, sí, todavía no pasa nada, hombre. Puede ser demasiado tarde. Con esto voy concluyendo. Hay quienes, por haber decidido muy tarde, solo van a oír que mucha gente se fue de la tierra. Se va a despertar y va a escuchar en las noticias, los noticieros amarillistas van a decir, vinieron los extraterrestres y se llevaron a mucha gente. El gobierno de tal país, de tal nación, de tal potencia, no sé qué hizo, pero desapareció mucha gente. Pero sabemos que eso es mentira. Entonces muchos se van a levantar diciendo, bien me pude ir con el Señor. Pero ya es tarde. Ya es tarde. Como dijo alguien, creyente, termino con esto, creyente, hijo de Dios, que sabemos que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Dijo aquel hombre, hermano, tú decides en qué viaje te quieres ir. ¿Te quieres ir en el aéreo? Tú lo decides. ¿Te quieres ir en el terrestre? Tú lo decides. ¿Te quieres ir en el aéreo? Conságrate al Señor. Vive en santidad. Sin paz y santidad nadie verá al Señor. Entonces, si vives en esa condición, entonces sí, te vas a ir en el aéreo. Pero si quieres seguir viviendo tu vida como quieres, como se te antoja, entonces prepárate para el terrestre. Ahí es donde, hermano, aunque no quiera, ¿verdad? Aunque no quiera, ahí ese viaje terrestre va a ser terrible. Porque para escapar le van a tener que cortar la cabeza. Si no quiere ser marcado de la frente o de la mano, dice Apocalipsis. Por eso dice el apóstol Juan, ¿de dónde viene esa gran multitud? Le pregunta al Señor, ¿de dónde vienen? Vienen de lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Son miles y miles y miles de creyentes que lamentablemente se van a ir en el viaje terrestre. ¿Sabe por qué? Sencillo. Porque simple y sencillamente es cristiano, me incluyo, somos cristianos, pero queremos vivir como bien nos parece, como yo quiero. A mí no me dice nada de nadie. Sí, escuché la palabra, pero yo quiero seguir viviendo así. Y bueno, está bien. Pero aquel que decide consagrarse, a que decide vivir en santidad, hermano, propone en su corazón ordenar su vida, entonces, hermano, se esforzó. Recuerde que el arrebatamiento es un premio. Y no todos ganan ese premio. ¿Va que no? No todos ganan ese premio. Lo recibe aquel que se esforzó. Aquel hermano que se consagró. Entonces, el llamado en este tiempo que Dios me permitió exponer esto, hermano, no esperemos hasta que sea demasiado tarde. Dijo alguien, es mejor la medicina preventiva que la medicina curativa. Es mejor la medicina preventiva que la curativa. La curativa es, ya está la enfermedad. La curativa ya no te va a sanar. Simplemente es para mantenerte, que no tengas dolor, que todo esto. Pero la preventiva puede cortar que esa enfermedad llegue ahí. Por eso
es importante. No esperemos hasta que sea demasiado tarde. No despreciemos el mensaje. Aquí vemos el ejemplo de este pueblo. Dice que, hermanos, mire, despreciaron a su profeta, se mofaron, se rieron de él. ¿Por qué será que hoy en día mucho pueblo de Dios le hace más caso a los falsos profetas? ¿Por qué será que mucho pueblo de Dios va tras los falsos profetas? Usted va a ser próspero. Usted piense, mírese en un BMW, mírese, véase en él. Vea el color que es, vea la mansión que va a tener, dice. Y la gente dice, pero para que usted tenga todo eso, usted tiene que sembrar en este ministerio. Y esa ofrenda no debe ser una miseria. Y le sacan el dinero a la gente. Y la gente pensando en lo material. ¿Por qué? Porque se dejan engañar por esos falsos. Pero al verdadero profeta de Dios lo mandan, hermano, a volar. Lo mandan como a Jeremías, allá, a pan y agua. Traía la palabra de Dios y les caía mal. Le caía mal, o sea, no quería. Entonces, no es, hermano, no estamos viviendo estos tiempos que para dejar caer a tierra la palabra del Señor. Por eso el llamado es, no esperes más, o no esperemos más, hermano, para tomar decisiones, para consagrarnos y volvernos a Dios, reconciliarnos, ponernos a cuentas. Si hay algo que, hermano, está pendiente, hagámoslo, no esperemos. Las cosas no se arreglan ignorándolas. Las cosas se arreglan confrontándolas con respeto, con madurez y con amor. Cuando usted va a arreglar algo, hermano, confronte a la persona. Y con respeto, con amor, con madurez, lo decimos. Porque cuando no se hace así, hermano, se hace pleito. Se hace un gran problema y después llega a más complicaciones. Así que, hermano, esto ha sido lo que Dios nos ha dado hoy. Incline su rostro y le decimos al Señor que nos auxilie, que nos ayude, pero es necesario que nosotros tomamos decisiones. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que tú nunca llegas tarde, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra no regresa a ti vacía sin antes hacer lo que tú le has mandado que ella haga, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. Es como espada de doble filo que penetra, Señor, hasta lo profundo. Divide el alma del espíritu, discierne los pensamientos del hombre y llega hasta el tuétano de los huesos, a lo más profundo. Por eso, Señor, hoy ponemos nuestra vida delante de ti, Señor. Necesitamos, Señor, ordenar cosas en nuestra vida. Necesitamos alejarnos, necesitamos cortar cosas. Señor, qué sé yo lo que cada uno necesitamos hacer, Señor, pero que tomemos decisiones, Señor, prontas. En el nombre de Jesús, que tomemos decisiones para vida eterna, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Padre, que cada uno de nosotros, como pueblo tuyo, Señor, hemos recibido el mensaje, Señor, que tú nos traes para que nosotros, Señor, seamos obedientes y atendamos a lo que tú nos dices, Señor. Porque tú que conoces los pensamientos, las intenciones del corazón de los hombres, Señor, sabes lo que nosotros necesitamos, Señor. No lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Pueda que sean los últimos mensajes que estemos recibiendo. Porque vemos, Señor, el tiempo que estamos viendo, las señales que se están cumpliendo, Señor, pero nosotros queremos, Señor, atender y obedecerte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde está, hermanos, si usted desea que oremos por usted, pase al frente. Si usted quiere tomar una decisión, ahí donde está, levante su mano, tomemos, hermano, acción
para nosotros decirle, Señor, cuenta conmigo, Señor, aquí estoy, Señor. Sé, Señor, que tú conoces mi caminar y mi levantar, Señor. Mi vida, Señor, está al desnudo delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor. Queremos, Señor, tomarnos el tiempo para hacer lo que tú dices, Señor. Queremos tomarnos el tiempo, Señor, y detenernos, porque no queremos, Señor, que lamentarnos después de haber escuchado tu advertencia, Señor, que nos hablas por muchas maneras, Señor, pero queremos ser obedientes en el nombre de Jesús. Te damos gracias en esta hora. Ahí donde está, hermano, un momento más, digámosle al Señor con todo nuestro corazón: escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad. Por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayó su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, y grande su fidelidad, y grande su fidelidad. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia a nuestras vidas. Queremos, Señor, nosotros atenderte y obedecerte, Señor, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. En el nombre de Jesús, Señor, pongo en tus manos, Señor, la vida de tu pueblo, de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que juntos, Señor, pongamos por obra tu palabra, porque queremos estar contigo, Señor. Queremos serte agradable, Señor. Queremos serte agradable y ser, Señor, obedientes a lo que tú nos has hablado. En el nombre de Jesús. Bendice tu pueblo, Señor. Llévalo con paz, con bendición, Señor, a sus lugares donde van, Señor. Y esta semana que inicia, Señor, sea una semana de experiencias contigo, Señor, de sobrenaturalidades, que podamos escuchar tu voz y obedecerla, Señor, que tengamos experiencias frescas contigo, Señor. En el nombre de Cristo te damos toda la honra, Señor, y toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a